mucho antes de que Europa inventara la banca, mucho antes de que los caballeros templarios construyeran su famosa red de crédito que permitía a los nobles cruzar continentes sin tocar una moneda, China ya había hecho algo mucho más radical. Crearon dinero inamovible, valor impreso en papel, respaldado no por metal, sino por la fe. Y con eso, construyeron la primera economía fiduciaria a gran escala de la historia de la humanidad, siglos antes de que Occidente siquiera imaginara algo así. Bienvenidos a El Historiador Financiero, donde el dinero, el poder y la historia colisionan. Y nada es tan simple como parece. A la historia occidental le gusta contar una historia reconfortante, que la innovación financiera comenzó en Europa, que Roma inventó los bancos, los italianos medievales inventaron la contabilidad y los holandeses dieron origen al capitalismo moderno. Hay algo de cierto en eso, pero no es toda la verdad, porque antes de que nada de eso ocurriera, antes de que Europa tuviera una clase bancaria o un tesoro central, China se enfrentó a un problema tan masivo que la obligó a reinventar el dinero. Y a diferencia de Europa, China no inició esta transformación en la Edad Media. Comenzó siglos antes, durante la dinastía Tang, alrededor del siglo VII después de Cristo, y se aceleró hasta la dinastía Song en el siglo X. China no era un imperio más. Era el mercado más grande y complejo del mundo, con ciudades de más de 1 millón de habitantes, centros comerciales vibrantes y redes administrativas tan vastas que hacían que la Europa medieval pareciera una confederación de aldeas. Pero dentro de esta próspera economía, había una vulnerabilidad que cambiaría la historia del dinero. El imperio dependía casi por completo de la acuñación de monedas de cobre. Una sola moneda de cobre pesaba solo unos gramos, pero los volúmenes comerciales eran enormes. Un comerciante que transportaba el pago de un envío importante podía necesitar decenas de miles de monedas atadas a cuerdas. Cargas físicas literales que debían transportarse a través de montañas, transportarse río abajo, protegerse de los bandidos y contarse una y otra vez. Si busca una imagen de la China anterior al papel moneda, imagínese caravanas arrastrando sacos de cobre que tintineaban como campanillas de viento y pesaban tanto como un hombre. Y este sistema funcionó mientras el imperio tuvo suficiente cobre. Pero a finales de la era Tang y principios de la era Song, ese equilibrio se desmoronó. La población se disparó. El comercio se expandió. Los mercados urbanos se expandieron enormemente. El imperio acuñó monedas frenéticamente, pero la oferta nunca alcanzó la demanda. Los precios del cobre se dispararon, la escasez se extendió y los comerciantes, los innovadores más pragmáticos de cualquier civilización, hicieron lo que siempre hacen bajo presión: crearon una solución alternativa. En la región de Sichuan, conocida por su cultura emprendedora, los comerciantes comenzaron a depositar sus pesadas monedas de cobre en comercios locales de confianza. A cambio, recibían un jiaozi, un certificado en papel que indicaba la cantidad de dinero que habían depositado. El billete contenía el sello del emisor, las firmas y, a veces, incluso patrones decorativos para evitar falsificaciones. Se podía llevar fácilmente. Se podía intercambiar. Y se podía canjear en el comercio por monedas reales cuando se quisiera. Estos fueron los primeros pagarés en papel de amplia circulación en el mundo. Protobilletes creados no por un gobierno, sino por comerciantes que atendían una necesidad económica. No eran simbólicos ni filosóficos. Eran prácticos. Eran más ligeros. Y sobre todo, reducían el riesgo de robo en el camino. La Europa medieval tenía cartas de peregrino para viajar, sí, pero no circulaban como dinero. Los jiaozi sí. Al principio, se trataba de una solución regional. Pero como todas las buenas innovaciones financieras, el éxito atrajo la atención. El sistema se extendió por Sichuan. Pronto, otras provincias lo imitaron. Y en un momento de pura ironía histórica, los comerciantes lograron crear un sistema monetario más eficiente que el imperio que los gobernaba. En este punto, la dinastía Song, uno de los gobiernos más sofisticados de la historia de la humanidad, se enfrentó a una decisión que cualquier regulador moderno reconocería. ¿Lo cerramos o lo controlamos?
Eligieron el control. Alrededor del año 1023 de Cristo, el gobierno Song nacionalizó el sistema Jiaozi. Prohibió la emisión privada de billetes, creó imprentas oficiales e introdujo el primer papel moneda del mundo respaldado por el gobierno. De repente, lo que comenzó como una conveniencia para los comerciantes se convirtió en poder estatal. Los nuevos billetes tenían denominaciones estandarizadas por ley. Incluían fechas de vencimiento, generalmente de 3 años, para forzar la circulación y controlar el acaparamiento. Circulaban solo dentro de regiones asignadas para evitar la fuga de capitales. Y lo más importante, eran canjeables por metal, al menos al principio. Por un momento, China había construido un híbrido perfecto: papel moneda con respaldo fraccionario, autoridad de impresión controlada por el Estado y una economía lo suficientemente grande y avanzada como para necesitar el sistema. Esto fue siglos antes de los primeros billetes de Europa, siglos antes del Banco de Inglaterra, siglos antes de que los templarios construyeran una red de créditos en la sombra por toda la cristiandad. Pero con la innovación llega la tentación. El dinero aceleró la economía, facilitó la recaudación de impuestos, financiaba al ejército Song, y debido a su producción relativamente barata, se convirtió en un atajo fiscal tan atractivo que la disciplina comenzó a erosionarse casi de inmediato. El gobierno emitió más billetes, luego más, luego aún más. Las promesas de reembolso se debilitaron a medida que las reservas menguaban. La inflación aumentó lentamente, luego se disparó. A finales del siglo XII, el valor del papel moneda primitivo comenzó a divergir drásticamente de su supuesto respaldo. Y China se encontró enfrentando algo que ninguna civilización había enfrentado antes: la primera crisis de inflación fiduciaria del mundo. El gobierno Song intentó solucionarlo. Modificó los límites de impresión. Ajustaron los tipos de cambio. Introdujeron nuevos tipos de billetes como el huizi, con la esperanza de que la nueva moneda restaurara la confianza. Pero una vez que la confianza pública se fractura, ni siquiera la burocracia más astuta de la historia puede recuperarla. Aún así, la idea sobrevivió, porque funcionó. Y a pesar de los desastres inflacionarios, China había construido algo que transformó no solo su propia economía, sino también el futuro de las finanzas globales. Dinero impreso por el Estado, circulando por ley, respaldado no por metal, sino por credibilidad. Sin embargo, esa credibilidad estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. El experimento de la dinastía Song debería haber terminado allí. Una brillante innovación financiera aplastada por el peso de su propio éxito. Pero la historia tenía un plan diferente. Porque en el siglo XIII, una nueva potencia irrumpió en China: los mongoles. Y donde la mayoría de los ejércitos conquistadores solo se preocupan por el territorio y los tributos, Kublai Khan, fundador de la dinastía Yuan, comprendió algo más profundo. Controlar la tierra es bueno, pero controlar el dinero es mejor. Así que, cuando tomó el poder, no abandonó el papel moneda. Se la jugó todo. Bajo la dinastía Yuan, a finales del siglo XIII, el papel moneda no solo circulaba en China. Se convirtió en el primer sistema fiduciario a nivel de imperio del mundo. Una moneda única para territorios que se extendían desde la península de Corea hasta partes de Persia. Por primera vez en la historia, el dinero hecho de papel, respaldado únicamente por la autoridad imperial, se convirtió en la columna vertebral financiera de un estado transcontinental. Marco Polo presenció esta transformación de primera mano cuando visitó la corte de Kublai Khan. En sus escritos, describió el sistema con una mezcla de asombro e incredulidad. Se maravilló de que el emperador tomara corteza de morera, la sellara con sellos oficiales y la declarara dinero, y la gente la aceptara como si fuera oro puro. Todas las naciones le obedecen, escribió Polo, así que se hace todo lo que él ordena. Fue el primer comentario extranjero sobre la moneda fiduciaria, y la confusión era comprensible. Para los europeos del siglo XIII, la idea de dinero sin metal sonaba a brujería.
Mientras tanto, China lo llevaba utilizando más de 200 años. Pero Kublai se enfrentó a la misma tentación eterna que destruye todo sistema fiduciario sin excepción. Imprimir dinero es más fácil que recaudar ingresos. Las campañas militares vaciaron el tesoro. Los costos administrativos se dispararon. Y con cada crisis, el Estado hizo lo que todo gobierno desesperado eventualmente hace: imprimir más billetes. A mediados del siglo XIV, el papel moneda, el yuan, se derrumbaba debido a la hiperinflación. Los precios se dispararon. Los billetes perdieron casi todo su valor. Los mercados se desestabilizaron. Y cuando los mongoles fueron finalmente expulsados y la dinastía Ming tomó el control, los nuevos gobernantes llevaron a cabo una de las auditorías financieras más brutales de la historia. Abolieron el papel moneda por completo. China, la cuna de la primera moneda fiduciaria del mundo, la abandonó durante siglos. Fue una lección demasiado dolorosa para repetirla. Y sin embargo, la invención perduró. Porque tenía que hacerlo. El dinero es tecnología. Y una vez que una sociedad descubre una forma más eficiente, no hay vuelta atrás, incluso si las primeras versiones explotan al impactar. El sistema de papel moneda chino fue como el primer motor de combustión, peligroso, inestable, pero revolucionario. Reformó los mercados, los sistemas tributarios, el flujo comercial y finalmente la imaginación de todo el mundo financiero. Pero para comprender realmente cuán radical fue esta invención, necesitamos salir brevemente de China y regresar a Occidente. La creencia común, especialmente entre el público occidental, es que la innovación financiera llegó a través de la Europa medieval. Los banqueros florentinos, el sistema Medici y los templarios con sus cartas de crédito codificadas. Y sí, los caballeros templarios construyeron algo extraordinario. Una red bancaria tan segura que los nobles podían depositar monedas en París y retirar su valor equivalente en Jerusalén. Sus cartas de crédito eran ingeniosas, una versión medieval de un cheque de viaje. Pero no eran dinero, eran recibos. No se podían gastar en los mercados, no se podían hacer circular libremente. Eran herramientas contables, no moneda. El papel moneda, como medio circulante utilizado en las transacciones cotidianas, no apareció en Europa hasta el siglo XVII, aproximadamente 600 años después de que China emitiera su primer jiaozi. Occidente fue el primero en desarrollar la banca. Primero creó la moneda. Y no es difícil entender por qué. China tenía dos enormes ventajas de las que Europa carecía: papel y escala. Europa usaba pergamino, grueso, caro y de origen animal. Se podía escribir un contrato en él, no imprimir un sistema monetario. China, en cambio, producía papel desde el siglo segundo antes de Cristo. Y su economía era enorme, con redes comerciales más grandes que la mayoría de los reinos medievales. Cuando una economía crece más rápido que su suministro de metal, la innovación se vuelve necesaria. Ahora, pasemos al presente. Cuando hoy en día la gente se preocupa por la inflación, las reservas fraccionarias o los bancos centrales que imprimen dinero de la nada, a menudo imaginan estos problemas como inventos modernos, problemas creados por los gobiernos del siglo XX o las instituciones financieras globales. Pero la verdad es más antigua. Mucho más antigua. China descubrió el poder y el peligro de la moneda fiduciaria 1000 años antes de que Occidente corriera el mismo riesgo. Aprendieron que la confianza es el verdadero respaldo del dinero. Aprendieron que la sobreimpresión disuelve esa confianza. Aprendieron que en el momento en que la gente duda de la promesa de un billete, un sistema financiero puede evaporarse. Lo que China enfrentó en los siglos XII y XIV, reservas inestables, incentivos políticos para imprimir, ciclos inflacionarios, devaluación monetaria, es esencialmente el mismo guión que los países repiten ahora. Desde la flexibilización cuantitativa hasta las crisis monetarias, la mecánica no ha cambiado. La tecnología cambió. La psicología no. Y quizás el paralelismo más sorprendente es este. El sistema chino comenzó como una innovación del comercio privado. Hoy,
Los experimentos más radicales en dinero, criptomonedas, ecosistemas de pago digital, crédito en la sombra, también comienzan en el sector privado, obligando a los estados a responder, regularlos o cooptarlos. El ciclo continúa. Entonces, ¿cuál es la verdadera lección que se esconde tras esta historia milenaria? Es simple y desconcertante. El dinero es una historia, y quien la controla controla su valor. Los comerciantes chinos de Sichuan lo controlaron primero. La dinastía Song lo tomó después. Kublai Khan lo expandió más allá de todo lo que el mundo había visto. Y cuando la confianza se derrumbó, el valor se derrumbó con ella. El mismo principio se aplica ahora. Ya sean dólares, euros, yuanes o tokens digitales, el sistema solo funciona mientras la gente crea que funciona. Las monedas fiduciarias son acuerdos psicológicos, y la confianza es la moneda más difícil de imprimir. Al final, la antigua China no solo inventó el papel moneda, descubrió las reglas de la gravedad financiera que rigen toda economía moderna. La innovación crea poder. El poder crea tentación. La tentación destruye la disciplina. Y cuando la disciplina se derrumba, también lo hace la moneda. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplastará de todos modos. Si esto te dio una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Te mostraré dónde buscar.